Hoy podemos tener, por lo menos con las conferencias de hoy, 14 a 20 clips de videos o recursos educativos, lo mismo que ayer, un poco más. Espero que no me equivoque, luego con Víctor Hugo y con los otros colegas estaremos haciendo edición, a ver cómo luego con tu curaduría construimos todo este material para que quede a disposición de la enseñanza abierta, ¿no? Pasaría como a darle la palabra a los colegas, quienes desean hacer preguntas, protestas. María. Obligar, no, ya sí, ya me quiere obligar. No, bueno, si alguien quiere, es que como hablo tanto con José Manuel, no tiene mucho sentido que hable aquí también. Pero José Manuel, muy interesante, pero me hace pensar en la obra, casi que cuando lees la obra de, ¿cómo es? La calle 10, de Zapata Olivella, que deben ser contemporáneas. Estaba justo mirando aquí el año de publicación de calle 10 y es esa sensación, ¿no? Y eso pensaba por un lado, pero por otro lado también me llama mucho la atención la reseña que le hace Carmen Martín Gaite a esta obra, ¿no? Ella también un poco, como han dicho algunos, como un poco damnificada de lo que fue todo el fenómeno del boom latinoamericano, ¿no? Damnificada en el sentido de que es una gran escritora que nos llega a nosotros, a Hispanoamérica, ella como otro grupo grande también de escritores españoles nos llega tan tardíamente a América, a nosotros, y a Martín Gaitela empezamos a leer aquí, yo creo que 90, hace... ¿no? Fines de los 90, ¿no? Yo creo que principios del siglo XXI, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pensaba eso como reflexiones, que justo todo lo que también nos perdimos, esa gran maravilla, lo que implica el realismo, todos esos grandes escritores, pero también todo lo que en cierto sentido nos perdimos, nos hemos perdido por estar mirando hacia un solo lado, ¿no? Entonces es como la reflexión. ¿Encontraste el año de publicación de Calle? Sí, eso es lo que estaba buscando. Es del 60. Ah, imagínate. Claro, yo sí. sabía que era más o menos Es anterior, esa época, sí. los años 50, 60, porque, bueno, yo tengo Claro. una pequeña biblioteca sobre el Bogotazo, ¿no? Y sobre el asesinato de Gaitán. Zapata Olivella y esta obra, pero es una línea que en cierto sentido queda se deja como al margen, al menos pues yo lo hablo como por la experiencia que uno tiene, con lo que uno escucha de los lectores. Lo que pasa es que yo haría un matiz, ¿no? Si yo tuviera que explicarle esto a mis alumnos, yo le diría, una cosa es una novela que transcurre en la urbe y otra cosa es una novela urbana. A mí me gustaría ver una diferencia, en el sentido de que lo que provoca todo el movimiento centrífugo es el asesinato de Gaitán. Y el asesinato de Gaitán tiene un escenario real, tiene un tiempo y un espacio real, ¿no? Sin embargo, en la obra de Fayad, lo que está en primer plano es el pequeño detalle que vuelve difícil y pesada la propia supervivencia, ¿no? La épica de esa literatura del boom ha dado paso a una nueva forma, llamémosle como se quiera, donde los personajes tienen que convivir con las miserias cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en la novela de Fayad hay una cosa que a mí me provocaba como un repelús, ¿no? Y es que los hijos tienen que pagarle un peso a la vecina para ver la televisión. La vecina cobra un peso. Y entonces yo le dije al maestro Fayad, yo lo estuve importunando con preguntas mías, porque yo soy muy curioso, yo le decía, Luis, ¿y un peso cuánto dinero era? Y entonces Ramón Fayad, el hermano, que está en Bogotá, me mandó una tabla de equivalencia año por año. Porque eso para mí era muy importante. Porque si el personaje llevaba 60 pesos en el bolsillo, ¿eso cuánto era? ¿Eso era mucho o era poco? Era mucho o poco en relación con lo que ganaba. Es decir, esos datos que parecían, y resulta que un peso sí era un dinero, era bastante dinero, para que los niños pudieran estar en casa de la vecina viendo la televisión, ¿no? El director del colegio echa al niño, a León, no le hace los exámenes, medio los pulsa del colegio, porque no ha pagado la mensualidad. Y entonces esa escena a mí me parecía de una crueldad que yo tuve que leer, bueno, la he leído muchas veces para hacer la edición, pero yo le di muchas vueltas a esa escena, ¿no? ¿Por qué?
porque se acaba de morir la madre. Y eso supone una quiebra en todos los sentidos, una quiebra emocional, psicológica, familiar, social y económica. Porque ha muerto la madre y ha habido que enterrarla y ha habido que hacer el velatorio y ha habido. Pero en esa concepción tan pragmática y neoliberal que se está imponiendo en la sociedad y que está arrasando con todo, el director del colegio no entiende de sentimientos. El corazón del capitalismo no tiene sentimientos, funciona como una caja registradora. Paga, tienes derecho, si no paga, no tienes derecho, ¿no? Entonces, el personaje cuando sale a una calle donde hay aceras ocupadas por la gente, donde hay trancones, ¿no? Bueno, no se ha escrito la novela del trancón, así como yo sé que aquí seguro que hay algún novelista en cierne o de facto, hay que escribir una novela que se llame Trancón. Bueno, pues ellos se encuentran con los atascos, la lucha por subir al autobús, la lucha por entrar en el café, la comida del restaurante lleno de moscas, ¿no? Amador Calleja, hay un momento en que le dice a la camarera, así, con toda la coquetería del hombre maduro, le dice, si me toca la lotería, te voy a llevar a un restaurante donde puedas comer con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, con lo cual uno dice, bueno, ¿cómo es la comida para tener que comer con los ojos cerrados? Entonces, la ciudad es la protagonista, ¿no? Porque es como ese enjambre, siguiendo un poco la idea de Cela, de la colmena, ¿no? Y él lo que ha hecho es sacar de ese enjambre una familia, una situación trágica, una más, porque esas situaciones o situaciones análogas, paralelas, podían ocurrir en cualquier sitio. Por eso, la portada que el profesor Edison tiene ahí, nosotros le dimos muchas vueltas. En la novela tiene una importancia capital el café Pasaje, que todavía existe, ¿no? Obviamente. Porque es una novela, como yo decía, creo que uno de los epígrafes hace referencia, es una novela con olor a café, porque todo el tiempo están en los cafés y tomando café, los pocillos de café. Y yo le decía, maestro, vamos a buscar una foto que represente el espíritu de la novela, y de todas las que barajamos, esa fue la que decidimos los dos, donde se ve la gente como un enjambre de gente que va con prisa, no se sabe hacia dónde, y aunque no eran tantos como los que somos ahora, eran muchos, y no cabían en la calle, iban luchando por abrirse paso. Es la lucha por la vida a partir de una fotografía que representa el espíritu de la novela, ¿no? Lo del el peso, ¿no? Que pagaban por ir a ver televisión. Mi hermano y yo pagábamos 5 pesos en los años 70 y 80 por que nos dieran la posibilidad, vecinos que tenían televisor, de ver 2, 3 películas, ¿no? O sea, Fallán no está muy lejos de ahí, y eso sucedía, ¿no? El que tenía televisor en un barrio le cobraba a los que no teníamos, digamos, el poderlo ver, ¿no? Incluso eso pasaba hasta con la nevera. Si no se tenía nevera, cosas que tenías que refrigerar, es decir, son elementos de verdad que él refleja de una manera directa, es decir, que están en la ficción, pero van… Sí, exacto. Yo que se alquilaban los celulares, ¿no? Llamadas a, ¿no? Y se veía en las puertas de la universidad a los muchachos, a los pelados vendiendo minutos, ¿no? ¿Verdad? Que eso… Sí. Y pues la pregunta, antes de dar la palabra aquí a los colegas también, es esta, o sea, él lo cruza, él tiene 3 años cuando se da el Bogotazo, ¿no? Él nace en el 45, le corresponde vivir toda esa efervescencia de los años 60, lo que tú mencionabas de esa Universidad Nacional prolífica que va a generar, va a tener una influencia muy importante en las artes y en la literatura, pero adicionalmente todo lo que también señala sobre el movimiento estudiantil
y lo que va a ser también una época fuerte de movimiento guerrillero en Colombia, que va a ser la que coincide luego, por su misma situación familiar, con casi que ese exilio después de lo de su hermano, ¿no? ¿Cómo valoras tú eso en relación con su obra? Es decir, Los Parientes obviamente es anterior a esas situaciones que vienen más adelante, pero viéndolo en la perspectiva de su obra, y casi que yo lo llamaría en alguna medida del autoexilio. ¿Cómo valorarías esa obra urbana, esa distancia que él toma? Yo creo que también el desenfado que tiene, porque no es una obra de alguien resentido, está mostrando un conjunto de realidades, pero hay un gran desenfado, no obstante es muy naturalista en muchos aspectos, ¿no? Pues no puedo estar más de acuerdo. Hay una cosa en la novela que la novela se publica en el año 78. Y uno piensa, ¿qué recrea el mundo de los años 70 o el mundo de los años 60? ¿No? Esa fue la primera historia que yo tuve que manejar. Porque si uno toma tres elementos y los ordena de una cierta forma, eso es discurso histórico. Si lo marea un poquito, es ficción. Es decir, que los mismos elementos que pueden ser reales, manejados de una cierta forma, se convierten en ficción, que es lo que hace, por ejemplo, García Márquez en ese capítulo 0 de Del amor y otros demonios, ¿no? Yo creo que lo que él está reflejando fundamentalmente es la Bogotá de los años 70. Y esa Bogotá es una Bogotá muy convulsa, están llegando flujos migratorios desde el campo, sigue llegando gente, y ahí ha llegado mucha gente huyendo de la violencia, pero en todo momento Fayad, por su forma de ser, creo yo, tiene una mirada compasiva hacia los débiles, una mirada compasiva. Esa ciudad es la Bogotá que él conoció, pero es una Bogotá literaria. Entonces yo, cuando discutía con él, yo quería que él entendiera mi punto de vista. Eso era una Bogotá literaria, que en muchos elementos formarían parte de la realidad y de un análisis verídico, ¿no? De que esa Bogotá funcionaba de esa manera, pero no deja de ser una ficción, ¿no? Y entonces, en esa ficción, él crea toda una cosmovisión de personajes que van y que vienen, y que nosotros vamos conociendo la ciudad por los desplazamientos de los personajes. Entonces, yo como lector decía, esto es una cámara subjetiva, como en el cine. Y entonces yo le preguntaba, maestro, para ti el cine neorrealista, que es el que se está siguiendo en ese momento. Bueno, piensen que, por ejemplo, el propio García Márquez, cuando va a Roma en los años 50, va a la escuela de cine de Cesare Sabatini, ¿no? Y se inmiscuye y se implica con el neorrealismo cuando escribe una novela como El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Y ahí está toda la relación de Humberto D. o El ladrón de bicicletas, ¿verdad? La técnica que él va a utilizar es una técnica como cenital, como de cámara subjetiva, porque vamos conociendo a los personajes por los desplazamientos de los personajes. Entonces los personajes nos llevan a esta calle, a esta avenida, a este barrio. Y ahí yo tuve que hacer una labor que van a entender enseguida. Decía un profesor mío, un maestro mío que murió, el profesor Klaus Wagner, que había que escribir para alguien que no sabía nada. Siempre con todo el respeto del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque para un no bogotano, para un no colombiano, para alguien que ha pasado accidentalmente por Bogotá, ¿qué significaba el barrio de Santa Teresita? ¿Qué significaba la carrera 13 o la carrera 7? ¿O qué significaba el mercado San Cristóbal? ¿Qué significaba el barrio de Teusaquillo? Y entonces ahí venía la discusión, porque ¿qué significaba en ese momento? Porque el análisis urbano
implicaba una mirada sincrónica y otra diacrónica. Sincrónica, ¿por qué? Porque resulta que en ese momento ese barrio era un barrio popular. Bueno, ¿y qué se entiende por popular? Bueno, eso hay que explicarlo. Pero era un barrio popular, no de clase media. Clase media no tiene por qué ser popular, ¿verdad? Sobre todo en términos europeos. Un barrio que podía ser de clase popular. Pero, ¿qué ocurre? Que es como la ciudad crece tanto, ya no es un barrio popular. Porque ese barrio que queda céntrico va a ser ocupado por gente que tiene dinero. Se empiezan a tirar las casas, se empiezan a tirar los pisos, se empieza a construir. Entonces, la información que uno da sincrónicamente es que era un barrio popular en los años 70 y que ahora es un barrio de lujo, ¿no? Entonces hubo que hacer toda una labor por ejemplo, yo tengo como caso, que tú conoces bien también, el profesor Edison Neira, en Sevilla, justo en el centro, había una zona muy deprimida en la que yo viví un tiempo, que era la zona de las prostitutas y donde estaba todo el tráfico de drogas, y como los españoles son como son, pues. Y eso estaba al lado del Corte Inglés, en pleno centro. Entonces no tenía ningún sentido que una ciudad como Sevilla, que es tan rica, donde hay tanto dinero, donde hay tantos recursos, donde hay tanto de todo, que en pleno centro hubiera un barrio de tolerancia, que además era un foco conflictivo. Entonces, en algún momento lo quitaron, pero lo quitaron en un año. Entonces, claro, quita todo eso que estorba y acaba creándose un barrio riquísimo, alternativo, lleno de sitios como como la Pascasia esta, ¿no? Tan maravillosa, donde hay exposiciones, donde hay muchas librerías, donde hay tertulias, donde hay todo tipo de cacharritos para que los niños jueguen en los parques. O sea, es una maravilla. Entonces, cuando uno, al hablar de la Alameda, tiene que explicar lo que es, tiene que fijar muy bien el momento del barrio, porque la metamorfosis puede ser completa, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que fundamentalmente es una creación literaria, es una ficción sobre Bogotá, ¿no? No deja de ser una ficción, ¿no? Es una ficción bellísima y a mí me parece que le quedó la novela redonda. Él me contó, y también está por ahí editado en alguna entrevista, la novela la escribe de un tirón, 400 páginas, y empieza a quitar, con la máquina de escribir, y la deja en 80 páginas. Es una novela breve, el prólogo es más largo que la novela. La deja en 80, claro. Y yo le dije, bueno, vamos a meter, bueno, lo primero, yo quería el manuscrito para mí, claro, que me lo donara, pero yo le dije, vamos a hacer fotografías del manuscrito con las correcciones y lo ponemos dentro de la edición, ¿no? Porque eso tiene un valor ilustrativo. Y él me dijo que lo había tirado, que no lo conservaba, que una vez que se publicó la novela, cogió el fajo de papeles y los tiró. Sí. Bueno, profe, habla Wilson Kahn. Hay un par de libros antes del 78, de la novela propiamente, de cuentos. Hay en esos cuentos ya aspectos propios de lo que vamos a ver en Los parientes de Esther, es decir, hay cierta coherencia con lo que ya, digamos, en el interés que tiene Fallar frente a esta novela y lo que va a ser, pues, novelas posteriores, o los cuentos van por otra línea. Bueno, no sabes cuánto te agradezco esa pregunta. Yo había escrito el prólogo, 200 páginas. La editorial me dijo, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Y entonces tuve que quitarle 50. Es que a mí no se me puede dejar solo con un teclado porque soy horrible. Y ya estaba prácticamente terminado. Revisando un dato, releo por enésima vez el texto de Cristo Rafael Figueroa, La madeja desenvuelta. Es un libro que coordinó Cristo Rafael Figueroa, el propio Cristo Rafael Figueroa, y en ese capítulo del libro, que es una versión porque él ha escrito mucho sobre Falla, me habla de Justo Montes
Pero yo ese artículo ya lo había leído varias veces, pero en ese momento se me iluminó y dije, yo este cuento no lo he leído. Y entonces ya digo, aquí hay algo raro, ¿no? Ahí saca uno la intuición del sabueso y empiezo a mirar y me cita un cuento, me cita otro cuento, me cita otro cuento y no aparece por ningún sitio los cuentos. Falla había publicado cuentos reunidos en Arango Editores, 2000 y algo, no me acuerdo la fecha. Yo, quizá por ingenuidad, había entendido que cuentos reunidos eran los cuentos de Falla, ¿no? Eso es lo que piensa uno. No. Al hacer esa edición, había quitado 7 u 8 cuentos de los 2 libros. El primero no tenía mayor problema, porque yo el año pasado, en la estancia que estuve aquí, gracias a la generosidad de mi profesor Edison Neira, yo había comprado la primera edición de su libro de cuentos, del primer libro, pero no tenía forma de conseguir el segundo libro. Y entonces fue gracias a la generosidad de Mónica Marcela, que está allí con nosotros, fue gracias a ella que me localizó el libro aquí, que está en la universidad, ¿verdad? Lo escaneó, me lo mandó y entonces yo ya pude ver que faltaban 7 o 8 cuentos. En algunos casos los mejores. Los mejores. Yo le reñí, coincidí con él justo antes de entregar las pruebas, coincidí con él en la Universidad de Olomouc, en la República Checa, y le dije, Falla, pero ¿cómo se te ocurre, maestro, haber quitado esos cuentos? Y la respuesta que me dio, pues, más o menos es que eran cuentos muy rulfianos y él con la madurez pues había visto las cosas de otra manera, pero eran joyas. Entonces yo le he propuesto hacer una nueva edición que la vamos a sacar posiblemente el año que viene con todos los cuentos, restituyendo todo lo que había quitado, para que sea de verdad cuentos definitivos e incorporarle pues los nuevos que haya publicado. Como él es un escritor parco, pues no deja de ser un volumen de 250 páginas, 300 páginas, ¿no? Pero él había hecho la criba de su propia obra como intentando suavizar las influencias de su juventud literaria, ¿no? Otra pregunta adicional y no sé quién más tiene alguna pregunta para ya ir cerrando esta tarde, ¿no? Adelante, Fabio, si dices tu nombre, por favor. Profesor, B, la pregunta, yo no he leído Los parientes de Esther, pero has dicho algo ahora, y ahí surge mi pregunta, que primero es una Bogotá ficcionada, ¿cierto? Y que la protagonista es la ciudad. Mi pregunta va, en Historia de vecindad de Luis Arazo, si comparamos las dos, ahí no está narrada de esa manera. No es ficción tan... A ver, la pregunta es esa, comparemos las dos desde esas dos categorías que has dicho, a ver si estamos de acuerdo. Bueno, no tanto, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, bueno, yo parto de una cosa que para mí es una evidencia. Una novela es un artefacto ficticio que puede tener coincidencias con la realidad y que de alguna manera se puede documentar prácticamente todo en la realidad, pero es una ficción, es decir, hay un salto en la elaboración de los materiales, hay un salto en las distancias, hay un salto en el mapa de los barrios, cómo lo construye. Lo que pasa es que esa novela está concebida desde el realismo, ¿no? Y por lo tanto uno puede hacerse una imagen muy clara de cómo podía ser la Bogotá de los años 60 y de los años 70, pero no deja de ser también una mirada ficcional sobre un mundo real, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, que no hay que interpretar los datos al pie de la letra, pero claro, no deja de ser una obra fáctica, empírica, con referencias precisas de calles, de avenidas, de comercios, pero elaborado literariamente, ¿no? Hay una historia central, que es esta,
pero es una novela de ambiente. Creo que fue Luz Mary Giraldo quien utilizó ese concepto, y a mí me parece que lo importante de la novela no es la propia trama, porque situémonos en el comienzo de la novela. Hay un velatorio, es decir, alguien murió, pero no se dice cuándo murió. Yo le pregunté, maestro, ¿cuánto tiempo hace que murió esta mujer, no? Dice, es que los velatorios podían durar hasta una semana. 7 días podía durar, ¿no? Bueno, pues podía haber puesto el foco narrativo en el dolor, ¿no? El dolor como axis mundi, como eje sobre el que pivota, sobre el que gravita la novela. En la novela no hay muestras de dolor, hay un dolor contenido. El hecho de que todo el arranque de la novela esté en el interior de una casa ya nos está ofreciendo un dato fundamental, ¿no? Hay una reconstrucción del mundo desde la intimidad de una casa y además desde el interior de la cocina, que es un espacio muy especial porque además es un espacio que en esa época más que ahora está vinculado al ámbito femenino. Y la imagen de los parientes, yo hablé mucho con él de este término, parientes frente a familiares, ¿no? Uno se plantea estas cuestiones al analizar el título, porque los familiares tienen un vínculo más cercano, sanguíneo, más estrecho, pero los parientes son círculos concéntricos que se van alejando, van creciendo alrededor de los familiares, de tal manera que llegan allí, a la casa, gente que no conocen a la muerta, a la difunta, pero tampoco conocen al viudo, y se van organizando por categorías sociales y por categorías económicas. Ahí se reúnen los que están bien situados, que son abogados, que son industriales, que se dedican a la empresa, se ponen en un lado. Los que quieren medrar, los que quieren conseguir otra cosa, se ponen en otro lado. Habilitan incluso un espacio para los cochecitos de los niños pequeños, ¿no? Es decir, que incluso la segmentación de la sociedad está presente en el velatorio. Y lo que a mí más me llamaba la atención es que frente a una mirada simplemente romántica o con un pulso romántico que hubiera sido poner el foco en el desgarramiento, en el dolor, y fallar, desplaza el punto de vista de la narración hacia otra cosa mucho más mitigada, mucho más real también, que es cómo sobrevivir a partir de ahora, ¿no? Y entonces se establece una dialéctica muy interesante entre el interior y el exterior. Y claro, para llegar al exterior alguien tiene que salir. Entonces el lector va siguiendo a los personajes como si fuera esa cámara subjetiva, ¿no? Que nos va enseñando la ciudad, nos va enseñando una parte de la ciudad, ¿no? Y entonces es una obra virtuosa, es una obra virtuosa, es una obra... Carmen Martín Gaite, que antes la ha citado la profesora María Eugenia, Carmen Martín Gaite no solo es una de las grandes escritoras españolas del siglo XX, es una de las grandes críticas. Y la reseña, que yo obviamente no la he leído por prudencia, la reseña es modélica, la novela se acaba de publicar, y ella vio que era una novela importante. Lo que luego ocurra, depende de múltiples factores, y eso entra en la sociología literaria, entra en la historia literaria, pero la obra como obra fue muy importante. Por eso la editorial también quiso recuperarla para conmemorar los 40 años de su publicación. Bueno, José Manuel, muchas gracias por esta jornada de trabajo que hemos tenido tan productivas, intensas, que van a dar para mucho con toda seguridad, que se enmarcan en un propósito además editorial y reflexivo que desde el Grupo Estudios Literarios hace ya unos años hemos venido planteando en materia de lo que es las relaciones transatlánticas y que nada más transatlántica que las interpretaciones que tú haces de la obra de García Márquez y de Fallad, porque siempre está José Manuel haciendo un nexo directo, fundamentado, minucioso con el mundo hispánico en general,
y yo creo que en eso hay una coincidencia de fondo muy grande con una perspectiva de trabajo que María Osorio nos ha planteado actualizarla como al plano de lo que las redes transatlánticas o las redes de cooperación internacional. Muchas gracias por tu participación en este proyecto. El año entrante te vamos a tener aquí también en un par de sesiones, y espero que pues obviamente esta cooperación que ya estamos teniendo, pues continúe con mucha más fuerza. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo quiero dar las gracias al profesor Edison Neira por su generosidad a la hora de invitarme a participar en este gran proyecto de filología virtual, ¿no? Y agradecerle a la Facultad de Comunicaciones, a su decano y a los colegas que han estado conmigo estos días, pues una oportunidad única de estrechar vínculos entre dos instituciones históricas de una gran relevancia académica como es la Universidad de Antioquia y la Universidad de Sevilla. Y muchas gracias a los asistentes en estas sesiones, que han sido un poquito maratonianas, pero que yo creo que pueden aportar puntos de vista diferentes sobre cosas necesarias para la vida. Muchas gracias.